Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo muy especial, un vídeo que creemos que les va a llegar al corazón, un vídeo que habla de familia, de unidad, de felicidad, y sobre todo, de la importancia de conectar con esos lazos que nos unen y nos hacen ser quienes somos. Y es que, como dice el título, vamos a hablar de Gulden Yaman y su preciosa familia. Gulden es una persona que irradia luz, que ha construido un hogar lleno de amor y armonía, y hoy vamos a compartir un poquito de su historia, de sus valores, y de cómo ha logrado crear esa familia unida y feliz que tanto inspira. Antes de que nos sumerjamos en este tema tan bonito, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí compartimos contenido que busca inspirar, motivar y sobre todo conectar con ustedes a un nivel más personal. Así que si les gusta lo que hacemos, no duden en unirse a esta gran familia. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Empecemos. La familia, ese pilar fundamental en nuestras vidas, ¿verdad? A veces lo damos por sentado, absorbidos por el torbellino del día a día, pero es en el seno familiar donde aprendemos nuestros primeros valores, donde recibimos el amor incondicional que nos da la fuerza para enfrentar el mundo, donde forjamos nuestra identidad y descubrimos el verdadero significado de la pertenencia. Y Gulden lo sabe muy bien. Para ella, la familia es su tesoro más preciado, su motor, su refugio, la brújula que la guía en el laberinto de la vida. A través de sus redes sociales, Gulden comparte momentos de su vida cotidiana, instantes llenos de alegría y complicidad con su esposo e hijos, desde pequeñas celebraciones hasta grandes aventuras. Y es precisamente esa autenticidad, esa transparencia, lo que la ha conectado con tantas personas que se sienten identificadas con su manera de vivir y de entender la familia, una forma de vivir que no se basa en la perfección irreal, sino en la aceptación, el crecimiento y el amor incondicional. Pero, ¿cuál es el secreto de Gulden para mantener esa unidad y esa felicidad en su hogar? Bueno, no hay fórmulas mágicas ni atajos fáciles, pero sí hay ciertos principios y valores que son fundamentales en su día a día, pilares que sostienen la estructura de su hogar y le dan la estabilidad necesaria para enfrentar cualquier tormenta. Uno de los pilares de la familia de Gulden es, sin duda, la comunicación. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de comprender las necesidades del otro, de crear un espacio seguro donde cada miembro se sienta libre de expresar sus pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgado o rechazado. En su casa, todos se sienten escuchados, valorados y respetados. Fomentan el diálogo abierto donde cada uno puede expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus preocupaciones, incluso aquellas que son difíciles de abordar. No hay temas tabú, no hay secretos que se escondan en las sombras. La comunicación es la base para construir la confianza y fortalecer los lazos entre todos los miembros de la familia, el cemento que une los ladrillos de su relación. Gulden siempre dice que es importante crear un espacio seguro donde cada uno se sienta cómodo para compartir lo que piensa y lo que siente, sin miedo a ser juzgado. Y eso, amigos, es fundamental para construir una relación sólida y duradera, una relación que pueda resistir el paso del tiempo y las pruebas que la vida nos presenta. Este espacio de comunicación se construye a través de pequeños gestos, como dedicar tiempo a escuchar a los hijos cuando regresan de la escuela, tener conversaciones significativas durante la cena o simplemente sentarse juntos a hablar sobre el día a día. Otro aspecto clave en la familia de Gulden es el tiempo de calidad que pasan juntos. En un mundo tan acelerado como el que vivimos, donde las responsabilidades y las obligaciones nos consumen gran parte del tiempo, es fácil descuidar esos momentos especiales que nos permiten conectar con nuestros seres queridos. Las jornadas laborales interminables, las exigencias académicas, las actividades extraescolares y las distracciones tecnológicas nos alejan cada vez más de lo que realmente importa, la conexión humana. Pero Gulden lo tiene claro, el tiempo que se dedica a la familia es una inversión, no un gasto. Por eso siempre busca espacios para compartir actividades juntos, ya sea una cena en casa preparada en familia, un paseo por el parque disfrutando de la naturaleza, un juego de mesa que desate las risas, o simplemente una conversación en el sofá, acurrucados bajo una manta. Lo importante es estar presentes, dedicarles toda nuestra atención, y disfrutar de su compañía. Y no se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad. Unos pocos minutos de conexión genuina pueden ser mucho más valiosos que horas de estar juntos pero desconectados, absortos en nuestros teléfonos o pensando en otras cosas. Os momentos de conexión crean recuerdos imborrables que fortalecen el vínculo familiar y nos recuerdan la importancia de priorizar lo que realmente importa.
Guldem fomenta tradiciones familiares, como noches de cine semanales o viajes anuales, que se convierten en momentos esperados con ilusión y que contribuyen a construir una identidad familiar sólida. El respeto mutuo es otro valor fundamental en la familia de Guldem. Cada miembro de la familia es único e irrepetible, con sus propias características, sus propias habilidades, sus propios sueños, sus propias opiniones y sus propios ritmos. Y es importante respetar esas diferencias, valorarlas y celebrarlas, en lugar de intentar cambiarlas o minimizarlas. En la familia de Guldem no hay lugar para la comparación, para la crítica destructiva, para el juicio. Cada uno es aceptado tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Y eso crea un ambiente de seguridad y confianza donde cada uno puede sentirse libre para ser auténtico y para desarrollar todo su potencial, sin miedo a ser rechazado o incomprendido. Guldem siempre dice que es importante recordar que todos estamos aprendiendo y creciendo, y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y apoyarnos mutuamente para seguir adelante, en lugar de culpabilizarnos o juzgarnos. El respeto también implica escuchar las opiniones de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellas, y valorar sus perspectivas. La empatía es otro valor que se respira en la familia de Guldem. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos, de comprender sus necesidades, de sentir lo que siente. En su casa, todos se esfuerzan por ser empáticos y compasivos con los demás, por ver el mundo a través de sus ojos. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, los demás se acercan para ofrecer su apoyo, su consuelo, su comprensión, sin juzgar ni minimizar sus sentimientos. No se trata de juzgar o de dar consejos no solicitados, sino de simplemente estar ahí, para escuchar y para ofrecer un hombro en el que apoyarse, para hacerles saber que no están solos y que cuentan con el amor y el apoyo incondicional de su familia. Guldem siempre dice que la empatía es la clave para construir relaciones sólidas y duraderas, tanto dentro como fuera de la familia. Practicar la empatía implica escuchar activamente, hacer preguntas para comprender mejor la situación del otro y validar sus sentimientos. La gratitud es otro valor que está muy presente en la familia de Guldem. Ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos logrado, por las pequeñas cosas que nos hacen felices. En su casa, todos se esfuerzan por valorar las pequeñas cosas de la vida, por reconocer las bendiciones que reciben cada día, por apreciar la belleza que les rodea. No se trata de enfocarse en lo que nos falta, sino de agradecer lo que tenemos, de valorar lo que hemos conseguido y de disfrutar del presente. Y eso crea una actitud positiva y optimista que contagia a todos los miembros de la familia, una actitud que les permite afrontar los desafíos con mayor resiliencia y disfrutar de los momentos buenos con mayor intensidad. Guldem siempre dice que la gratitud es la llave de la felicidad. Cuando aprendemos a agradecer lo que tenemos, somos más felices y más plenos, y somos capaces de apreciar la belleza de la vida en toda su magnitud. Practicar la gratitud puede ser tan sencillo como llevar un diario de agradecimiento, expresar nuestra gratitud a los demás o simplemente tomar un momento cada día para reflexionar sobre las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Por último, pero no menos importante, la familia de Guldem se divierte mucho junta. No todo en la vida tiene que ser serio y formal. También es importante reírse, jugar, disfrutar del momento presente, dejar fluir nuestra creatividad y conectar con nuestro niño interior. En su casa siempre hay espacio para el humor, para las bromas, para las ocurrencias, para las actividades que nos hacen reír a carcajadas. Y eso crea un ambiente relajado y divertido donde todos se sienten a gusto, donde pueden ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o rechazados. Guldem siempre dice que la risa es el mejor remedio para cualquier problema. Cuando nos reímos juntos, nos conectamos a un nivel más profundo y olvidamos nuestras preocupaciones, y creamos recuerdos imborrables que atesoraremos para siempre. La diversión puede adoptar muchas formas, desde juegos de mesa hasta bailes improvisados en la sala de estar, pasando por excursiones a lugares nuevos o simplemente contar chistes y reírnos de nosotros mismos. Y es que, amigos, la familia es un regalo precioso que debemos cuidar y valorar. Es un espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos encontrar apoyo, amor y comprensión, donde podemos crecer y desarrollarnos como personas. La familia de Guldem es un ejemplo de cómo construir un hogar lleno de armonía y felicidad basado en la comunicación, el respeto, la empatía, la gratitud y la diversión. No se trata de una familia perfecta, sino de una familia real, con sus imperfecciones y sus desafíos, pero que se ama y se apoya incondicionalmente.
La historia de Guldem y su familia nos recuerda que la felicidad no se encuentra en las posesiones materiales ni en el éxito profesional, sino en las relaciones significativas que construimos a lo largo de nuestra vida. La familia es el refugio donde podemos encontrar consuelo en los momentos difíciles, celebrar nuestros logros y compartir nuestra alegría con aquellos que más nos quieren. Es un vínculo que nos une a través del tiempo y la distancia, y que nos da la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente. Así que en resumen hemos visto cómo Guldem Yaman ha logrado construir una familia unida y feliz basándose en la comunicación abierta, el tiempo de calidad, el respeto mutuo, la empatía, la gratitud y la diversión. Estos valores son fundamentales para crear un ambiente familiar armonioso y lleno de amor. Esperamos que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la familia y a poner en práctica estos consejos en sus propios hogares. No esperen a que sea demasiado tarde para reconectar con sus seres queridos, para expresarles su amor y su gratitud, para crear recuerdos inolvidables juntos. La vida es demasiado corta para no aprovechar cada momento con aquellos que más nos importan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos encantaría saber qué les ha parecido este vídeo, qué les ha resonado más de la historia de Guldem y su familia, y cuáles son sus propios secretos para mantener la unidad y la felicidad en sus hogares. Así que no duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y responderlos. Compartan sus experiencias, sus consejos y sus reflexiones. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y aprendizaje donde podamos inspirarnos mutuamente para construir familias más felices y unidas. Y recuerden, la familia es un tesoro que debemos cuidar y valorar cada día. No la descuidemos, no la demos por sentado, sino que invirtamos tiempo y energía en fortalecer nuestros lazos familiares y en crear un hogar donde reine el amor, el respeto y la felicidad. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Cada semana compartimos contenido nuevo que busca inspirar, motivar y conectar con ustedes a un nivel más personal. Y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir este mensaje de amor y unidad. Juntos podemos hacer la diferencia y crear un mundo mejor, un hogar a la vez. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Y recuerden, la familia es lo más importante. Cuídenla y aménse mucho.